Algo que estorbó durante mucho tiempo a los estudiosos de la llamada cultura tradicional era los pliegos, y en concreto estos pliegos, los últimos, los que todavía se seguían imprimiendo y vendiendo a mediados del siglo pasado. ¿Y por qué? Pues yo creo que fundamentalmente por estas otredades a las que me he referido, ¿no? Porque las rompían. Esta era una realidad que estaba entre nosotros. Por otra parte, eran unos pliegos que se vendían, pero que en muchos casos también se cantaban y se difundían oralmente, y al mismo tiempo recogían manifestaciones del oral. Ruptura total de las ideas sobre lo que debe ser la cultura tradicional, ¿no? Algo que era contemporáneo, como la noticia de un periódico en ese momento, algo que era oral, era manuscrito y era impreso en ese momento, y algo que estaba circulando entre lo rural y lo urbano casi constantemente. Y pasamos desde ese apunte a lo que he llamado la verdadera vitalidad del folclore. Muchas veces el folclore que se está creando ahora mismo pasa desapercibido. Hay un fenómeno incluso curioso, ¿no? Que los pliegos del siglo XIX y que llegan hasta el siglo XX fueron despreciados y no recogidos en ninguna parte, mientras los del XVI, XVII y XVIII sí lo iban siendo, ¿no? Lo popular tiene que morir para ser apreciado, ¿no? Y el folclore infantil y juvenil es, como ya indiqué al principio, un buen ejemplo. Los folcloristas han insistido en recoger canciones infantiles de niños de 80 años, mientras se escribía y se decía que los niños y los jóvenes de ahora no cantan ni inventan nada que pueda parecerse al folclore. Lo que no es cierto, y ya lo mostré en algunos trabajos, la única letra cantable del himno nacional que se puede cantar, porque las de Pemán y aquellas, no hay quien las cante, o sea, se atraganta uno a la mitad de la letra, es la famosa que cantaban los niños de hace unas décadas y supongo que siguen cantando, de Franco, que tiene el culo blanco porque su mujer lo lava con Ariel. El problema no estaba, pues, en los niños y en los jóvenes, sino que estaba en los folcloristas y muchas veces en los docentes que no encontraban el viejo folclore tradicional que buscaban entre esos niños. Y de hecho, si bien asegurar, como han hecho algunos estudiosos del tema, las leyendas, ¿no?, son el género folclórico preferente de finales del siglo XX, desde luego no lo es el reconocer que se trata de un género especialmente difundido, popular, entre los adolescentes, lo que se ha venido llamando leyenda urbana, y que tiene también ese San Benito, muy aplicado en el periodismo contemporáneo, de leyenda urbana igual a mentira, y no es exactamente así. Y las leyendas urbanas tienen su verdad, podríamos adelantar, ¿no? Pasando a otro género también muy popular que pasó casi desapercibido, que ha sufrido transformaciones en muy poco tiempo, el de dedicatorias, como lo hemos llamado. Era un folclore del que ni los estudiosos del mismo ni los profesores, a pesar de tenerlo delante, generalmente veían. Y la lírica juvenil se transmitía en España de esa forma, más manuscrita que oral, aunque también oral, en las carpetas, en las agendas que esos niños tenían, y que de pronto te encontrabas una copla, pero esto y tal, pues me lo ha apuntado fulanito, ¿no?, porque iban con la firma y tal. Y era una cosa que sonaba a cancionero popular un montón. Bueno, la continuidad de esta corriente de tradición viene a hacer patente que la difusión popular no es solo horizontal entre compañeros de la misma edad, sino también entre grupos de unas edades a otras, es decir, vertical o, si se prefiere, transgeneracional. Lo sorprendente o milagroso es que muchos de estos ejemplos parecen beber en una tradición mucho más antigua y que de hecho recuerdan lo recogido en tantos cancioneros desde épocas muy remotas, y a veces a mí me está ocurriendo con gente que actualmente sigue haciendo en el medio rural ciertas recopilaciones, que te encuentras ahí coplas que no están a lo mejor recogidas en ningún lado, que tienen una gran coincidencia con estas de las dedicatorias. Más significativo es el hecho de que son personas muy jóvenes y de que es un género
que ha pasado rápidamente de las carpetas a Internet, a las páginas con las que se comunican también los chicos en muy poco tiempo, ¿no? Ponemos aquí un fragmento de un libro de los pocos que hay sobre estas dedicatorias. Ya hay alguna tesis que precisamente dirigió Pedrosa sobre el caso, ¿no? Y ahí podéis ver pues, cómo esta difusión múltiple de las dedicatorias a veces recalaba en géneros y en formas como el del graffiti, ¿no? Parecía darse más entre chicas que entre chicos, y que si participaban estos, pues lo hacían en un tono jocoso y burlesco. Como las leyendas que corren por Internet, estas creaciones son para mí folclore, el folclore que muchos prefirieron no ver. Hace ya bastantes años, a partir de 2003, yo recogí una serie de ejemplos de lo que escribían, ¿no? Y tratando temas clásicos. Son verdaderamente hormas, esquemas líricos que podríamos definir como típicos, aunque no me guste mucho esa palabra en lo tradicional popular. Y luego ya estas otras dedicatorias que también hablan de profesores y de asignaturas, ¿no? Y que quizá os haya llegado, ¿no? Y si no, os debería de llegar, para que estuvierais al tanto. Lo del el teorema de Tales, que es muy bueno, lo de prohibido joder en los portales, el teorema de Cupido, que juega pues, con estas cosas de la enseñanza reglada y de la enseñanza que se ofrece en las aulas.